Bueno, buenas tardes, casi noches. Asumo el reto de que puedan digerir la información que les traigo, porque ya esta hora pesa, y pesa mucho. Quisiéramos felicitar el atino de nuestra organización afiliada, el SINAE, de realizar este congreso y además colocar el tema trascendental como lo es la seguridad social y transversalmente los derechos laborales. Para nosotros, y cuando hablo nosotros, ustedes pueden ver ahí que hay 3 logos, básicamente desde la Federación de Trabajadores de la Agroindustria y nuestros sindicatos y trabajadores afiliados que pertenecen a los sectores de la industria de la piña, del banano, de la palma africana, trabajadores indígenas, trabajadores migrantes, todo ese colectivo que en este país se encuentra en una de las condiciones más precarias y más difíciles. Somos una de las federaciones que integran la UAS y somos también integrantes de la UITA, que es la Unión Internacional de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación, en la que hoy nos acompaña nuestro secretario regional, Gerardo Iglesias. Quisiéramos también agradecer al SINAE en la figura de su secretario general, quien es nuestro presidente de la Confederación, por esa solidaridad con la que han asumido no solamente la decisión de constituir a la UAS, sino también de mostrar su solidaridad de forma permanente y constante con hechos reales. El cimiento y las bases del movimiento sindical es la solidaridad, y el SINAE ha demostrado con la Federación y con todas las organizaciones que integran la UAS y otras que no son parte de la UAS, que la solidaridad rige los principios de los dirigentes que participan en el SINAE y que toman decisiones al lado de Lenin, y que también los funcionarios, los trabajadores del SINAE han comprendido la importancia de la decisión política de haber trascendido a una confederación que pone de frente y asume el compromiso, y hoy lo ratificamos, que es darle voz a las personas que no tienen voz y visibilizar los temas o los asuntos que están invisibilizados. Eso es el compromiso nuestro. Y bueno, pareciera que hay también un sesgo entre cómo está compuesta o cómo es que se sostiene la seguridad social. Y gran parte de la población considera o piensa que la seguridad social es únicamente la caja del seguro social. Y no es así. La seguridad social reposa sobre un andamiaje de instituciones, de políticas públicas que deben permitir que la sociedad tenga una vida digna. Y entre eso está el empleo digno, está el acceso a la vivienda, está la alimentación y también está la atención de seguros médicos y las jubilaciones. Hoy, como parte de ese andamiaje estructural institucional, nosotros quisiéramos dar un vistazo, una pincelada de lo que significa el cumplimiento de los derechos laborales en Costa Rica y básicamente lo que significa la inspección laboral actualmente en el Ministerio de Trabajo y para los trabajadores. Y es que esto es un extracto de la misión de la inspección laboral en Costa Rica. Y vemos que hablan ahí, entre algunas otras cosas, porque es un texto muy grande, hay mucha letra muerta, que la misión es mejorar las condiciones laborales, promover el trabajo decente, bajo las normativas nacionales e internacionales, haciendo eco a los convenios internacionales de la OIT, actuando como pilar de justicia y equidad en el ambiente laboral costarricense. Eso solamente es un extracto de la misión.
Y los que estamos inmersos en el mundo sindical y que conocemos la realidad que enfrentan las personas trabajadoras en el sector privado, sabemos que esto es letra muerta. Es letra muerta porque básicamente, pues el papel, como decimos en buen tico, aguanta lo que le pongan. Partimos nosotros de un análisis de dos áreas críticas. Es el modelo ineficaz de la inspección laboral en Costa Rica y el debilitamiento sistemático de la inspección laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que la inspección no obedece a las necesidades de los trabajadores y a las condiciones reales, y que además hay lineamientos de carácter político y sistemático que favorecen el debilitamiento de la inspección de trabajo y que lo que se busca es que no funcione. Hemos detectado dos lineamientos. Bueno, el primero, básicamente, que los principales problemas de la inspección son de carácter político. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este periodo de gobierno, que lleva 3 años, hemos tenido aproximadamente 4 directores de la inspección laboral, porque los directores de la inspección son puestos políticos, y cada vez que al ministro o que al presidente de la República se le antoja, solamente lo quita y lo que haya hecho se queda botado o se queda engavetado. Y el otro lineamiento es el de carácter económico, que lógicamente obedece a un lineamiento de carácter político. Vean qué duro este número que les voy a presentar. Esto que está acá es el presupuesto del Ministerio de Trabajo para este año 2025. Y si logramos determinar ahí cómo está desglosado este presupuesto, vemos en la segunda línea, donde dice asuntos de trabajo, que únicamente se destinan para atender temas laborales, y ahí están también la oficina de sindicatos, relaciones laborales, la inspección laboral, asuntos jurídicos y todas estas áreas que tienen que ver con los derechos laborales, un 1.26% del presupuesto. Mientras que, si vamos a la última línea, vemos cómo el Fondo de Asignaciones de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se come el 80.7% del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Con números matamos los relatos de todas esas campañas que andan haciendo a nivel del Ministerio de Trabajo, de que están promoviendo los derechos y están defendiendo a los trabajadores. Los que tuvimos la oportunidad de ver los titulares de la prensa del día de ayer en el periódico Seminario Universidad, estos números salieron ayer, y también salió el tema de la inspección laboral. Y hoy sale también en los titulares de la prensa que hay algunos asuntos que parecieran de carácter delictivo en la figura del Ministerio de Trabajo. La desprotección de los derechos laborales está básicamente o radica en la forma reactiva en que opera la inspección de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente funciona ante denuncias. No hay un modelo que de forma eficaz controle, promueva, permita libertades o derechos laborales en el sector privado de este país, aun y cuando el 82% de la población económicamente activa está situada en ese sector. Y además que obedece y que hay una complacencia por parte de la inspección laboral al sector empresarial, y colocan en una condición de desprotección permanente y vulnerabilidad
a los trabajadores. Entonces, viendo este asunto de los lineamientos políticos y los presupuestos y toda esta magaraña que muy pocas veces tenemos la oportunidad de discutir en espacios como este, a nosotros nos surgen algunos cuestionamientos, pero hoy traemos uno aquí, que es: ¿cuáles son los principios de justicia y bien común que definen el modelo de la inspección laboral en Costa Rica? Bueno, nosotros desde la Federación y desde la UAT decimos que no son los principios de los derechos de los trabajadores y mucho menos la libertad sindical y la negociación colectiva. Son otros. Son los principios del modelo neoliberal y de algún sector empresarial que lo que menos quiere es que los trabajadores tengan derecho, y que son unos de los que están hoy impulsando la jornada 4x3 en este país y que están financiando las campañas políticas, inclusive de este gobierno actual. Vean esto, qué curioso. Costa Rica es un país que está adicto a la OSDE, a la OCDE. Sin embargo, en las intervenciones que hemos tenido durante el día, hemos visto cómo, por ejemplo, en la disertación de la compañera que habló sobre las mujeres, vimos cómo los parámetros que exige la OCDE son muy diferentes a los que tiene en realidad Costa Rica. O sea, no se ajustan a la realidad. Y dentro de esos parámetros y recomendaciones, la OSDE indica que por cada 10.000 habitantes debería de haber un inspector laboral. Quiere decir que en Costa Rica deberían de haber al menos 500 inspectores de trabajo. Sin embargo, actualmente solamente hay 100, o sea, faltan 400 trabajadores. O sea, estamos 400 trabajadores en deficiencia de lo que indica la OCDE. Entonces, ¿somos en verdad un país en vías de desarrollo? ¿Somos un país en verdad que está apostando por políticas progresistas que benefician a los trabajadores? ¿O solamente somos un discurso político que cuando tenemos la oportunidad de analizar los datos se desnuda la realidad de lo que enfrentan los trabajadores en este país? Y eso da el traste con las deficiencias en herramientas tecnológicas, vehículos e incluso el pago de horas extras. No puede ser que en un país, porque la actividad económica, la actividad productiva y las jornadas de trabajo no se desarrollan únicamente de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues las inspecciones de trabajo solamente se hacen de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa con las empresas o con los trabajos que se ejecutan después de las 4 de la tarde? Y ni siquiera las hacen después de las 4 de la tarde, porque tienen que llegar al Ministerio de Trabajo a guardar el carro antes de las 4 de la tarde. Entonces no están trabajando, llegan en la mañana a las 8 de la mañana y posiblemente salgan a las 8 y regresen a las 3, si acaso son 6 horas que andan haciendo la inspección. Pero no es un problema a los trabajadores, es un problema institucional, es un problema político. Es una seria contradicción entre las necesidades reales de hacer valer los derechos de los trabajadores y lo que políticamente se está ejecutando en el Ministerio de Trabajo. Vea, esto es una pincelada de la condición crítica que afecta, en este caso, las oficinas del Ministerio de Trabajo. Vamos a ver Limón. Limón estaba comprendido, todo Limón, pero además tenía recargado Turrialba para la inspección laboral. Sin embargo, este año se le recargó también Sarapiquí. Son aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados y una población aproximadamente de 500.000 de personas. De acuerdo a las recomendaciones de la OIT, deberían de haber 40 inspectores laborales para Limón. Solamente tenemos 14. Y son los mismos 14 que han venido estando ahí por años y que estaban ahí incluso antes de que sumaran Turrialba. Tenemos solamente en Limón un déficit de 26 inspectores de trabajo. Eso es algo delicado, porque mientras que además
de que no se está haciendo el trabajo de forma adecuada, por todo lo que nosotros conocemos y lo que se sabe aquí en Costa Rica, el alto nivel de desconfianza que hay desde los trabajadores y los sindicatos con el Ministerio de Trabajo, por sus políticas que son muy cercanas al sector empresarial y muy lejanas de los trabajadores. Sumado a eso, hay una deficiencia también de inspectores de trabajo. Y claro, los que llevan la peor parte de esta condición crítica del Ministerio de Trabajo, pues son los migrantes, los refugiados y los indígenas, que son las personas trabajadoras que enfrentan las condiciones más expuestas y que además de ser vulneradas, son explotadas. Inclusive nos atrevemos a decir que enfrentan condiciones de esclavitud moderna y hasta trabajo forzoso. Hay algunas actividades económicas que son carentes de la inspección laboral. Ahí no llega una inspección laboral. Los trabajadores agrícolas y ganaderos, por ejemplo, los que producen hortalizas, legumbres, carne y leche, ¿sí? Esa gente no conoce lo que es una inspección laboral. La inspección no llega ahí. Los que trabajan en la industria pesquera, esos grandes barcos, más que todo en el Pacífico, esas personas no reciben una inspección laboral, no hay quien le tutele los derechos laborales. El transporte público, aquí tal vez en el área metropolitana se hayan algunas inspecciones en el transporte público, pero en zona rural eso no sucede. Tanto en el transporte público como en el transporte privado. Y ahí estamos hablando de los choferes de transporte de camiones, por ejemplo, que jalan toda la mercadería que se importa y que se exporta de este país y que sale por los puertos de Limón, que es aproximadamente el 80% de lo que se produce. La hotelería y la construcción. El año pasado hubo un reporte de la OIT, del Ministerio de Trabajo, donde se hicieron aproximadamente 1000 inspecciones de trabajo en el sector agroexportador, pero los resultados fueron nulos. Fueron inspecciones por denuncias, que se hacen básicamente por los sindicatos, pero solamente inspecciones y no se pasa a la siguiente fase, que es la judicialización y el cumplimiento de los derechos, o por lo menos la corrección de la violación de los derechos. Y como lo dijimos ahora, las personas trabajadoras más desprotegidas se ubican en las zonas rurales y costeras, donde además prevalecen, si vemos los mapas, los indicadores sociales, los niveles más altos de pobreza y desigualdad en el acceso a la seguridad social, educación e información. Y aquí nosotros como federación venimos insistiendo y reprochando que existe una política antisindical que se favorece de estas condiciones, donde si vamos a una zona, por ejemplo, como la zona piñera de San Carlos, o si vamos a una zona como la zona de cultivo de palma africana en Coto, o si vamos a las bananeras de Zigzaola, ustedes no van a encontrar ahí una sede del Instituto Nacional de Aprendizaje, no van a encontrar una sede de la Universidad de Costa Rica, del Tecnológico, de la Universidad Nacional. Y para poder ir a un colegio tecnológico, las personas tienen que trasladarse por decenas de kilómetros. Y ese contexto, compañeros y compañeras, es el que le permite a las empresas agroexportadoras poder tener un caldo de cultivo para el contrato de trabajadores en condiciones precarias. El trabajador y la trabajadora rural no tiene otra opción que aceptar lo que le impone la multinacional bananera, la piñera, la productora de palma, porque si no acepta esa condición, se muere de hambre. Y este modelo antisindical es favorecido por el gobierno lo sostiene, no hace por dónde cambiar estas condiciones de trabajo y esas condiciones de vida, porque le permite además seguir manipulando a las personas que son los que tienen mayores carencias de poder digerir información y poder tomar decisiones acertadas.
Esas son algunas de las principales denuncias que se ven en la inspección laboral. Las prácticas antisindicales imperan. Ustedes saben, los trabajadores del sector público en Costa Rica, y aquí tenemos algunos compañeros del sector privado que nos acompañan, de las piñeras, trabajadores del sector lechero, trabajadores del sector transporte que están aquí, saben que los despidos y la represión a los trabajadores que se deciden afiliar a sindicatos son constantes. No ha habido forma de cómo parar eso. Permanentemente hay una exposición a riesgos de trabajo y los trabajadores agrícolas se están enfermando porque están expuestos permanentemente a agrotóxicos. No los reportan a la Caja del Seguro Social, les incumplen el salario mínimo, no les pagan horas extras, hay inexistencia de pólizas de trabajo, hay casos de trata de personas. Recordemos, para el tiempo de la pandemia, cuando se fueron a ver las barracas o los lugares donde se estaban hospedando los trabajadores piñeros y naranjeros allá en la zona de San Carlos, pudieron determinar que habían personas que estaban, además de estar en hacinamiento, estaban siendo utilizados por las empresas piñeras y productoras de naranja en condiciones de esclavitud moderna. Y eso está evidenciado y está denunciado, y de eso hay pruebas suficientes. Y el daño ambiental, compañeras y compañeros, no podemos nosotros ocultar que este país ha venido padeciendo una crisis seria en materia ambiental. Costa Rica no es la Costa Rica verde que se presume a nivel internacional. Costa Rica, les voy a dar un dato para que ustedes se imaginen cómo está el asunto. Costa Rica es el país que aplica más cantidad de agrotóxicos por hectárea de cultivo en todo el mundo. Aplica más que China y más que Brasil, mientras vende una imagen de país verde. Y para ir terminando, hacemos un énfasis en que la inspección laboral en Costa Rica responde a un modelo ineficaz que favorece las violaciones de los derechos de las personas trabajadoras, principalmente en el sector privado, donde hay muy poca presencia sindical y casi nula existencia de convenios colectivos de trabajo. Y hacemos básicamente 3 recomendaciones para el área de la inspección laboral. Debe haber una redistribución del presupuesto. No puede ser que se estén dando migajas a los temas laborales, cuando un Ministerio de Trabajo, de acuerdo a su ley orgánica, lo que tiene que hacer es promover y facilitar que los trabajadores tengan acceso a sus derechos, pero además que existan sindicatos. Debe haber una implementación de un programa de corto y mediano plazo para la contratación de personas inspectoras de trabajo. Y urge que entremos en una campaña a nivel nacional para aprobar los convenios de la OIT 97 sobre trabajadores migrantes, 110 sobre las plantaciones agrícolas y 190 sobre la violencia y acoso en el trabajo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Espero que no se hayan dormido por su tiempo. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. Quédese aquí para hacer la entrega. Llamamos a Vanessa, ¿verdad? Vanessa González, también que se acerque por acá, para, bueno, pues después de haber disfrutado esta excelente presentación, el licenciado Michael Hernández, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical, cuyo tema pues se manifiesta como trabajo y salud ocupacional en el siglo XXI. Entonces, nuestros queridos compañeros, Vanessa, igualmente don Oscar Torres, que está aquí con nosotros, le haremos entrega de un merecido reconocimiento por tan excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Adelante.